Bueno, estamos aquí en esta sala Loreto de Colunga para hablar de lo público, en defensa de lo público, en defensa del bienestar de las personas. Y nos acompañan en la sala y transmitiendo allá Silver por internet a otra gente y grabándolo para que lo veamos después más tranquilamente. Carmen, Tino, Teresa, Ramón, que ellos mismos les vamos a pedir que se presenten con sus organizaciones y sus colectivos. La idea es hacer, si es posible, algo dinámico, que no nos entretenga más allá de 4 horas, quiero decir de 1 hora y pico, en torno a este tema tan importante, siempre y más importante en esta época, creemos, algunas y algunos, como la organización que ha convocado esto. Quería hacer referencia, ayer nos enterábamos de que había muerto un viejito, y hay gente mayor como yo en esta mesa y en esta sala, un viejito que luchó toda la vida por la defensa de lo público y además de lo comunitario y además de las poblaciones y los pueblos indígenas como Hugo Blanco, ¿no? Esta referencia, para recordar que nos dejaba ayer en un hospital de Suecia donde tuvo que pagar su familia porque no tenía la cobertura, y siempre pensamos que Suecia es lo mejor, ¿no?, en temas de bienestar social, pues ahí queda ese ejemplo. Pero también para recordar que él luchó contra las dictaduras, también en su tierra, en Perú. Él era senador cuando el golpe de Estado de Fujimori. Hace mucho de aquello, ¿verdad? En los años 90. Poco tiempo después, algunos meses después, Fujimori, entre otras muchas barbaridades, vendió la Telefónica del Perú pública a una telefónica que era española. Gobernaba por aquella época en estas tierras Felipe González, en aquel momento, sí. Era lo público, era el servicio, ¿no?, que tenían en algunos lugares, no en todo Perú. Pero bueno, se relaciona también cómo la necesidad o la avaricia extrema de que los recursos sean apropiados de manera indebida, en ese caso afectó también al Perú, y no importó que hubiera allí un dictador, ¿no?, que por cierto le quitó al disolver el Congreso el que este hombre, Hugo Blanco, que menciono yo hoy aquí, siguiera siendo senador y por lo tanto defendiendo los derechos de las comunidades, de los pueblos, etcétera. Esta breve recordatorio, ya sé que no es Hugo Blanco muy conocido en nuestro país, pero este reciente fallecimiento y el hecho de que nosotros, organizaciones como Pachacuti, haya estado con él en varias ocasiones, nos parece oportuno recordarlo. Y les pediría, en este caso, a Ramón, a Tere, a Tino y a Carmen, esta leve presentación de su organización. Un par de minutos, podemos empezar por Carmen, si te parece. Cerquita del micro para que se oiga bien en el internet. Bueno, ante todo, no se oye bien, no sé. Sí, pero allá se vale. graba, sí. Ante todo, dar las gracias a Sol de Paz Pachacuti por contar con nosotras y querer escuchar nuestro testimonio. Bueno, yo soy Carmen Diego y soy sociosanitaria de atención en domicilio. Me defino como feminista y también como activista, ¿no? Y junto con mis compañeras de la plataforma del SAT de Asturias y de la Unitaria a nivel estatal, pues nos organizamos para luchar por nuestros derechos fundamentales de los que nos excluyeron, pero también por luchar por los derechos humanos, por otros colectivos que están pasándolo mal también y tengan sus conflictos laborales. Y básicamente tenemos muy claro de qué clase somos de clase trabajadora, somos obreras de lo sociosanitario, pero somos clase trabajadora. Muy bien. ¿Tino? ¿Qué hay? Buenas tardes. Mi nombre es Tino Brugos. Participo en el Sindicato de Enseñanza Suatea y colaboro con cosas a nivel confederal dentro de una estructura que se denomina Confederación Intersindical. Se trata de una organización, yo creo que diferente en el sentido de las definiciones, e intentamos que junto a las definiciones sea también diferente la práctica,
que sea más horizontal, más asamblearia, crítica con todo lo que hay, con un posicionamiento evidentemente de clase, vinculado a la defensa de intereses de clase trabajadora y, por supuesto, del ámbito público. De hecho, una de las últimas campañas que veníamos desarrollando a lo largo de todo este curso ha sido la de campaña de servicios públicos, que es uno de los elementos que nos genera preocupación, pero bueno, supongo que vamos a ir hablando de ello ahora bastante. Muy bien. Teresa. Bueno, pues yo soy Tere Dopazo. Quiero dar las gracias también a Pachacuti por este acto. Todo lo que sea llevar la voz de los colectivos que luchamos y trabajamos por los servicios públicos, pues bienvenidos sean. Yo soy miembro de la Coordinadora de Asturias en defensa del sistema público de pensiones y quiero decir claramente que en defensa del sistema público no somos un colectivo, no somos una coordinadora de pensionistas, somos colectivos, plataformas organizados en una coordinadora, luego a nivel estatal una coordinadora como es COESPE, pero no somos simplemente pensionistas, somos personas que estamos en defensa del sistema público de pensiones, con lo cual en nuestras organizaciones caben todos los trabajadores y las trabajadoras, jóvenes, chicos y chicas, y coge todo el mundo. Todos estamos en esta misma batalla de defender las pensiones públicas, que bueno, ya hablaremos un poco más de ellas. Y en vuestro caso, Teresa, ¿os concentráis, os reunís los lunes? No, en la plataforma donde yo vivo nos reunimos todos los lunes en la plaza del ayuntamiento. Hacemos un recorrido por el pueblo todos los lunes, los primeros lunes. Los segundos lunes nos concentramos delante del centro de salud para defender bueno, pues, la sanidad pública tan deteriorada en este momento. Y luego el tercero y cuarto o quinto, lo que sea, nos concentramos de nuevo otra vez en la plaza. Somos pocos, decimos que somos los resistentes porque somos poquitos, pero llevamos ya más de 5 años todos los lunes y eso también llega a quemar. Y bueno, pues porque además no se está uniendo la gente joven y como no se une la gente joven somos personas mayores que, bueno, pues alguno ya nos falleció con el tema del COVID y demás, y bueno, pues ahí estamos resistiendo. Muy bien. Ramón. Bueno, yo comparto con Teresa el activismo y la lucha desde COESPE, desde la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, y bueno, en mi trayectoria he estado pues, defendiendo especialmente la educación pública y también trabajando en el ámbito de la economía mundial con ya personas que ya no están. Estuve trabajando con José María Vidal Villa, sobre todo en el equipo que teníamos ahí y pues bueno, me ha tocado vivir todo este proceso de globalización y analizarlo críticamente, ¿no? Porque tiene que ver mucho con lo que está pasando con los servicios públicos y con nuestros derechos. Y además, en una plataforma local en Barcelona. En una plataforma, nosotros tenemos la COESPE en Cataluña, es Marea Pensionista también, como en el caso que explicaba Teresa, en el área metropolitana nos concentramos semanalmente en varios lugares, también en Tarragona, también en Gerona, también en Trem, también en el Ebro, y además este último año se han generalizado en la misma área metropolitana, en las 5 comarcas más importantes, acciones en defensa de la sanidad pública. Se está produciendo un recorte de plazas hospitalarias, de personal hospitalario y lo que estamos animando es en cada una de esas comarcas pues hacer movilizaciones. En este momento estamos denunciando pues, el cierre de camas de hospitales porque hay verano, como si la gente en verano no enfermara. Y tiene que ver mucho con el tema de la degradación de lo público, porque ahí inventaron eso de la colaboración público-privada
que quiere decir que con el dinero que pagamos de nuestros impuestos y con nuestro derecho financiamos a empresas privadas, por cierto, cada vez más en manos de multinacionales. En el caso de la sanidad en Cataluña nosotros tenemos una larga tradición de mutuas, de entidades, de asociaciones de sanidad privada locales, pero lo que ves es que cada vez acaban, Quirón, etcétera, en manos de multinacionales. Conservan la etiqueta local, Mutua de Tarrasa, Quirón, tal, pero lo que hay detrás son los mismos fondos de inversión, por cierto, que se quieren apoderar de las pensiones. BlackRock, Vanguard, son los que están adquiriendo la participación mayoritaria de estas empresas que viven de los impuestos que nosotros pagamos para darnos un servicio peor y más caro. Volveremos sobre las empresas privadas de servicio, de sanidad, pero la ayuda a domicilio, Carmen, una pregunta pertinente podría ser, ¿y para qué queremos que sea pública el servicio de ayuda a domicilio si nos sirven a domicilio esa ayuda a las empresas privadas? ¿Qué opináis en la plataforma? Bueno, pues opinamos sobre todo lo que es lo público, ¿no? ¿Para qué sirven los servicios públicos? Pues los servicios públicos garantizan las necesidades de la población en igualdad de condiciones, igualdad de derechos. Eso es lo mismo para la sanidad que para las pensiones, que para los servicios sociosanitarios. Lo privado solo alcanza a una mínima parte de la población, quien se lo pueda pagar. Por eso nosotras siempre defendimos el carácter público de los servicios de ayuda a domicilio, de la dependencia, de la sanidad, porque eso garantiza tener una sociedad más sana, sin miedo al futuro. Y un Estado que invierte en lo público siempre podrá afrontar cualquier emergencia que se le presente. A pesar de lo mal que lo pasamos pues con el COVID, si no hubiéramos tenido algo público, mal hubiéramos salido, muy mal hubiéramos salido. Ahí vimos, todo el mundo creímos que iban a aprender de esa lección y sin embargo aprovecharon ese tiempo que nos tuvieron encerrados a todo el mundo para que los lobbies empresariales se hicieran como siempre, con el dinero público, con los planes para privatizar y bueno, pues las personas mayores tienen el derecho constitucional en la ley de dependencia. Está ahí, desarrollada. La ley de dependencia es el desarrollo de una ley constitucional. Y a la práctica, pues ya se ve. Dinero... Para defender todo esto habéis hecho enormes movilizaciones sostenidas en el tiempo. Incluso a ti te ha tocado hacer algún campamento por allá, en la Moncloa, ¿no? En el Ministerio de Trabajo. Sí, en la calle, a la intemperie, en pleno mes de noviembre, junto a más compañeras, no solamente para defender el carácter público, sino es que nosotras tenemos más problemas. Nosotras tenemos muchos problemas. Entre ellos está la colisión de dos derechos fundamentales, constitucionales, las dos con la misma fuerza, el mismo rigor, que son el 18, el derecho que hay a la inviolabilidad del domicilio, y el 15, el derecho a la integridad. A nosotras, como trabajamos en domicilios privados, no se nos hacen evaluaciones de riesgos para prevenir, ¿no?, los riesgos laborales. Anteponen la inviolabilidad del domicilio al derecho que tenemos nosotras a proteger nuestra salud. El 15 dice el derecho a la integridad. Bueno, pues nosotras no tenemos identificados ningún riesgo que puedas relacionar con nuestras lesiones y eso impide que tengamos enfermedades profesionales reconocidas, que podamos tener un epígrafe reductor de la edad de jubilación y nuestra salida laboral es por la puerta lateral. Cuando ya tu cuerpo no resiste, cuando te llega la ineptitud
ineptitud sobrevenida, te despiden y teniendo en cuenta que nosotras, la mayor parte de los contratos en nuestro sector son contratos parciales. ¿Os podéis imaginar cuál es nuestra jubilación futura? Pues si nuestra vida laboral fue precaria, nuestro futuro de pensionista es aún mucho más precario. De hecho, los estudios en los que colaboramos la plataforma con la Universidad de Oviedo y con la Universidad Autónoma de Barcelona son datos escalofriantes. Nosotras somos lo más precario de todos los sectores de las personas que están con trabajo, ¿no? que están activas. Superamos 4 veces a la Unión Europea, 3 veces al nivel estatal en bajos sueldos, en contratación parcial. Bueno, pues es un sector que tenemos muchos problemas. Y por eso luchamos con uñas y con dientes por los servicios públicos, porque seremos unas futuras pensionistas, porque necesitamos de la sanidad y porque necesitamos que la gente joven se forme y tenga una buena educación, un buen sistema educativo. Seguiremos hablando de estas demandas del servicio de ayuda a domicilio y si tenemos derecho los mayores a recibir ese servicio. Pero vamos con algunos elementos, Notino, de esa campaña vuestra que anunciabas antes en defensa de lo público, que no es solamente de la educación, ¿no? De la intersindical. ¿O sí es de la educación? No es solamente de la educación. Yo creo que es importante situar cuáles son los ámbitos donde hay o donde debería de haber una estructura pública, ¿vale? Y veremos que son ámbitos estratégicos. En algunos casos, yo qué sé, pues no lo hay y no deja de ser una reivindicación en el ámbito de la banca. Hay organizaciones políticas que están sistemáticamente diciendo creación de una banca pública. Se echa en falta una entidad bancaria que no viva, por así decirlo, de exprimir a los usuarios de la banca, ¿no? Hay otros sectores donde sí existe el sector público, pero en un proceso de degradación muy importante. Yo, no sé, por biografía, recuerdo lo que en este país era correos y telégrafos y pienso lo que queda hoy y vemos cómo literalmente se cargaron en el ámbito público aquello, ¿no? Que llegó a tener una banca incluso. Que llegó a tener una banca que era la Caja Postal, efectivamente. Hablamos de la importancia que tiene lo público, pero yo creo que para poder entender esa importancia, yo creo que es interesante saber cómo surgió. O sea, crear un sistema educativo público, crear un sistema sanitario público, crear un sistema de pensiones público, son respuestas que en un momento determinado dio la sociedad a las necesidades que buena parte de la población, la más, ahora se dice vulnerable, es la palabra que está de moda, los sectores sociales que tenían una mayor precariedad son los que necesitaban alguna seguridad. Y hubo una época en la que la sociedad construyó todo este sector público, todo este ámbito público, para garantizar, y algo decía también Carmen, dar seguridad a la población. Y entendemos que eso es ahora mismo lo que hay que defender o lo que hay que pedir en aquellos ámbitos donde los procesos de privatización están avanzados o donde está avanzado el desmantelamiento. Y en ese sentido, la campaña que como Confederación Intersindical hemos planteado a lo largo de este invierno de servicios públicos hace referencia a la situación, que por cierto es muy diversa, en sectores como puede ser el sector del agua, el sector de la energía, el funcionariado a nivel de administración local, autonómica o estatal, por supuesto el ámbito sanitario, el ámbito docente, el ámbito de la justicia. Si vamos a cada uno de ellos, vemos los problemas que hay
Y si nos fijamos en algunas de las soluciones que se intentan dar a cada uno de esos problemas, curiosamente, siempre han sido contrarias a los intereses de eso que podíamos llamar las grandes mayorías, ¿no? Me he detenido en lo de justicia porque me ha venido a la cabeza que la última reforma que hubo en el ámbito de la justicia, donde, por cierto, ahora mismo hay una huelga, era la reforma que había impulsado el ministro Gallardón, que, entre otras cosas, significó las dificultades para mucha gente normal de poder acceder a la justicia simplemente porque subieron las tasas, ¿vale? O sea, cada vez que se deteriora un sector público o un ámbito laboral presente en el sector público, se están deteriorando las condiciones de vida de clases trabajadoras. Y estamos echando por tierra, bueno, un poco todo lo que construimos durante periodos pasados. Yo, como profesor de historia, siempre me toca decir todo lo que se construye se puede deconstruir, y todo lo que empieza acaba, y la historia es un flujo continuo, dialéctico, y por lo tanto esto nos lo podemos aplicar. Lo que como clase trabajadora construimos es el resultado de una determinada experiencia histórica, y lo que estamos viviendo ahora es el resultado, yo creo que aquí es donde tenemos que hacer el diagnóstico, porque si es el resultado de un diagnóstico que da resultados negativos para los intereses de esas amplias mayorías, deberíamos de transmitir ese resultado negativo y deberíamos de plantear a la gente, a todo el entorno, la necesidad de que nos movilicemos para defenderlo. Es un poco por donde nos movemos. El planteamiento de la campaña Servicios Públicos, ¿no?, de la intersindical. Bueno, para esta parte de la izquierda estamos los pensionistas, y puede existir la percepción de que las pensiones, los pensionistas tienen derechos reconocidos, que esos derechos solo se centran en la pensión, en la cantidad de dinero que pueda recibir al mes o al año, ¿o hay otros derechos de los pensionistas, Teresa? Bueno, tenemos derechos igual que cualquier otra persona, ni más ni menos, ¿no? Ni más ni menos. Tenemos los mismos derechos. Lo que ocurre es que, bueno, cuando llegas a pensionista, o bien por la edad, o bien por enfermedad, o bien por accidente, pues resulta que tienes una serie de necesidades, además de cobrar una pensión. Tienes necesidades, pues, por ejemplo, de una sanidad seguramente mucho más asidua, tienes a lo mejor una necesidad de una atención a domicilio que en ocasiones tardan muchísimo en darte, o te dan pues un día, una hora, un día, a lo mejor a la semana, como está ocurriendo. Tienes necesidad, pues por ejemplo, de a lo mejor una residencia, y tardan muchísimo en darte una plaza residencial. Y luego, bueno, pues las condiciones de las plazas residenciales lo hemos visto, lo estábamos hablando antes, lo hemos visto en el tema en el tiempo de la pandemia. No son no podemos generalizar, pero del tema del funcionamiento de las residencias y de la atención a las personas pensionistas que están en esas residencias, bueno, habría mucho que hablar. Entre ellos 35.000 muertos, ¿no? 35.000 muertos. Y bueno, y los que siguen padeciendo, porque lo que pasó en la pandemia no se ha mejorado. No han mejorado. Por una parte, la justicia no está tomando cartas en el asunto para investigar qué es lo que pasó, y luego, por otra parte, está la situación de que, bueno, pues estamos viendo continuamente que organizaciones sociales que están vinculadas y cercanas a las personas que están en las residencias están continuamente denunciando la situación que se sigue dando. Mala alimentación, mala atención, muy poco personal, no se está poniendo el personal que se necesita. Y yo recuerdo cuando vino Manuel Rico, para mí Manuel Rico es una persona admirable que ha estado... Periodista, ¿verdad? Periodista. Manuel Rico, periodista estaba en Infolibre, creo, no sé si... Bueno, sí sigue estando. Bueno, Manuel Rico es un periodista que ha investigado, sigue investigando y está trabajando mucho por el tema de las residencias. Y él decía que había cuatro
4 elementos que eran muy importantes. Uno, que es la gestión, que deberían de ser de gestión pública, pero que, bueno, que las administraciones, todas, tanto a nivel estatal, autonómica y local, están pasando de llevar esa gestión y lo están, ¿cómo se llama ahora? Ahora no se llama privatizar, es externalizar. Ahora están externalizando, ¿no? Parece que como que la palabreja es más suave. Entonces, están externalizándole. Pero no importaría tanto, él nos comentaba cuando estuvo aquí, que no importaría tanto que se externalizara si hubiera unas normas claras y unas normas que favorecieran a la persona dependiente, ¿no? Pero tampoco las hay. Y luego hay otro tema que es el servicio de inspección. En los tiempos de la pandemia y al año siguiente, en el año 21, en Asturias teníamos 6 inspectores para todos los servicios sociales de toda Asturias. Entonces, es imposible que 6 inspectores que tienen derecho a un mes de vacaciones, que tienen derecho a ponerse enfermos, que tienen derecho a coger días de asuntos propios, pues resulta que es imposible que atiendan a toda la población de todas las residencias y toda la atención residencial. Y luego está el tema de las sanciones. Si una residencia tiene poco personal y el tener poco personal le supone, o el tener una persona más, que a lo mejor 1 o 2, que es lo que necesita, le supone gastarse 20.000, voy a poner 20.000 euros, y sin embargo luego por no tener ese personal le ponen una sanción de 6.000 euros, pues le conviene, ¿eh? Entonces lo que están haciendo es incitando a que la gente siga, bueno, pues teniendo a las personas mal atendidas. Y esa es un poco la situación que se está dando. En las demandas vuestras de la coordinadora en defensa del sistema público de pensiones siempre se señala la diferencia de pensiones entre hombres y mujeres, la llamada brecha de género en las pensiones. ¿Eso tiene solución? Al menos hay una demanda de que eso se resuelva. Sí, no, demanda siempre la tenemos. Lo que ocurre es que yo creo que se había hablado que incluso con la última reforma, que decían que nos vendieron, de que iba a favorecer a eliminar un poquito la brecha de género, creo que, bueno, los economistas, que son los que saben más de números, se veía que no era así, ¿eh? No es que haya mejorado, sino que lo que hacen es ahondar todavía más la brecha de género. Ramón, los economistas determináis o se ha determinado que la pensión es un mecanismo de redistribución de la renta evidente, ¿no? ¿Pero es suficiente? ¿Tendría que haber otro mecanismo de justicia social más importante? En principio, hoy nuestro sistema de pensiones sería suficiente para atender a los pensionistas actuales y futuros y atenderlos mejor de lo que están atendidos. Los medios de comunicación constantemente nos están hablando de que es un sistema en crisis, que no es sostenible. Lo que no dicen es que llevamos años exigiendo una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, que salió una ley que obligaba al Gobierno a efectuarla en el mes de febrero pasado y que esa auditoría no se ha realizado. ¿Y por qué no se realiza? Porque mostraría que lo que cotizamos a la Seguridad Social se desvía a otro tipo de gastos. El Estado utiliza eso como un fondo de serpientes para cubrir cualquier agujero que tenga en los presupuestos. Y claro, pues los agujeros se deben tapar con impuestos a la banca, no saqueando el fondo de pensiones. Lo que pasa es que tenemos gobiernos de distinto color que operan de la misma manera, cebarse en el más débil, sacar los recursos de donde se espera menos resistencia. Quizás se equivocan, ¿eh? Los banqueros se resisten a contribuir al fondo social, pero los pensionistas también nos resistimos lo más que podemos y más que vamos a hacerlo en el futuro. Una pincelada. Ramón ha estado, por cercanía geográfica y por invitación
a las movilizaciones grandes que ha habido en Francia recientemente. Una pincelada sobre la situación francesa y esa enorme movilización. A mí me gustaría, ya que hablamos de servicios públicos, empezar por una reflexión que hacía el compañero, ¿no? De por qué surgen estos servicios públicos. Y surgen por dos razones que aparecen en paralelo. Primero, para cubrir una necesidad social y segundo, por exigencia de los trabajadores. Para cubrir una necesidad social, yo os pongo un ejemplo. En la Barcelona de 1870 aparece una epidemia de cólera terrible. Barcelona acaban de tirar las murallas, se ha ampliado y pierde casi un tercio de la población. Cerdá ha diseñado una ciudad cuadriculada con un enorme nuevo cementerio que queda colapsado, prácticamente lo acaban de inaugurar y ya no caben más cadáveres de la gente que llega a morir en esa epidemia de cólera. Pasó algo parecido en Londres, no era la única ciudad europea, ciudad industrial, la gente amontonada, bajos niveles de seguridad. ¿Y qué hizo entonces la burguesía? Pues rápidamente estableció una serie de fundaciones que desarrollaron servicios hospitalarios, porque aquella broma les costó una importante subida de salarios. Aquella población trabajadora, sobre todo en el textil, claro, cuando de golpe desaparecen muchos trabajadores, la capacidad de negociación cambia. Y la burguesía decidió que entonces había que crear el Hospital de la Santa Cruz, había que crear el Hospital Clínico, había que crear rápidamente. ¿Cuál era la finalidad de ese servicio? Atender una necesidad. Atender una necesidad. Ningún burgués del siglo XIX pensaba lucrarse con la sanidad, ¿no? Lo que hacían era que la gente, en una ciudad no desapareciera de golpe un montón de gente, porque eso creaba un problema económico. Cuando se pone en marcha el sistema educativo, en muchos países obedece a lo mismo. Cuando Napoleón pone en marcha un sistema educativo de liceos, es porque el país necesita formación, gente formada, porque un país con gente analfabeta no puede progresar. Y necesita que la gente estudie, que la gente tenga capacidad profesional y, por tanto, la educación se coloca como un servicio que atiende a una necesidad de los países y se desarrolla y los países dan un salto cualitativo. Pero a finales del siglo XX, en los años 90, aparece el consenso de Washington y la globalización. Ya en una etapa del capitalismo muy decadente, en que ya no saben cómo ganar dinero produciendo cosas, a diferencia de los burgueses del siglo XIX. Y entonces deciden que cualquier cosa que se mueva tiene que generar dinero para ellos. Y ahí aparece toda esa oleada de privatización de lo público. Y aparece la oleada de privatización porque eso es un dinero que el Estado recoge de todos nuestros bolsillos y que alguien, si se coloca, digamos, si colocamos el zorro en la jaula de las gallinas, puede chupar sangre ahí tanto como quiera. Y entonces nos encontramos que pretenden hacer negocio con la sanidad. No pretenden curar a la gente, pretenden hacer negocio. Pretenden hacer negocio con las residencias, no cuidar a los mayores. Pretenden hacer negocio con lo del SAT, porque las condiciones laborales son escandalosas, cuando además debería ser la primera opción, por cierto, porque la gente mayor, si puede, prefiere seguir en su domicilio y no que la pongan en una residencia, ¿eh? Y, por tanto, eso debería ser un servicio tratado con esmero por las administraciones, pero no es así. Mirad, en Barcelona, en este periodo que hemos tenido una alcaldía progresista, a medida que se iban acabando los contratos con las empresas del servicio de atención domiciliaria, y yo me he encontrado como economista apoyando a las compañeras, se sacaban a concurso y ganaban el concurso empresas que estaban en paraísos fiscales. Claro, luego resulta que llegan las elecciones y en Barcelona no vota la mitad de la gente. Hay un gran desengaño de las cosas que se podían haber hecho y no se han hecho. ¿Y por qué no se han hecho? Porque hay una enorme presión sobre aquellos que están en las instituciones por parte de los bancos, de las empresas, de los fondos de inversión, para que todo lo que se mueva y que puede dar dinero, dé dinero, aunque sea a pesar de la calidad de vida de la gente que tiene esos servicios y de la gente que trabaja en esos lugares, que está sobreexplotada y, en el caso
de las residencias, de los servicios de atención domiciliaria y de la sanidad son trabajadores, sobre todo trabajadoras, que se encuentran con otra presión. Les pagan mal, les fuerzan los horarios y se encuentran entre vidas humanas. Yo me he encontrado con un montón de compañeras que después de la epidemia me decían, mira, prefiero irme de cajera, aunque tenga capacidad, que estar viendo cómo tengo que elegir a quién voy a matar. Porque al final es esto. Cuando no tienes gente suficiente para alimentar, para hidratar, tienes que... Y esa decisión la tiene que tomar no los empresarios, estos están muy lejos, sino la gente que está en primera línea sufriendo todas estas situaciones. En este contexto, pues hemos de defendernos como podemos y con grandes adversidades. El compañero planteaba, es que se está privatizando la justicia. Os pongo un ejemplo. No sé si habréis visto la película Pactos de Silencio sobre la situación de las residencias, que la estamos promocionando como podemos. Los compañeros que han hecho esta película les han puesto una demanda a algunas de las empresas con pruebas. Se ha abierto un proceso que ha requerido casi 4 años sobre maltrato de trabajadoras, maltrato a los pacientes y finalmente se ha cerrado el proceso con un sumario de 70.000 páginas. ¿Y ahora qué es lo que nos encontramos? Pues ahora los compañeros tienen dificultades para poder seguir con el juicio porque no tienen dinero. Y han abierto una cuenta, que en fin, ya en todo caso la pasaré y aprovecho para hacer publicidad, para dar apoyo a esa demanda. Pero fijaros en qué situación nos encontramos. La Guardia Civil ha encontrado indicios criminales, indicios de delito. Y ahora va a depender de que esas trabajadoras mal pagadas, esos familiares con problemas que han perdido tal, tengan recursos económicos suficientes para poder ampararse en la justicia. Las multinacionales, desde luego, no tienen problemas para contratar abogados. Este es el tipo de Estado que nos encontramos cuando la justicia indirectamente se privatiza. Y claro, esto nos lleva a una sociedad cada vez más injusta, donde los poderosos hacen lo que les da la gana, incurren en delitos y salen impunes, incluso cuando son sentenciados apelan y reapelan otra vez, pero en cambio los de abajo, los pacientes que murieron, las trabajadoras que denunciaron y las despidieron, los periodistas que han peleado y los han despedido de sus periódicos y de sus... Esos están sufriendo desde el minuto cero. Es una pelea de largo recorrido que yo estoy convencido que vamos a ganar, porque la sociedad, sin estas necesidades básicas resueltas como servicio público, va al desastre, va al colapso. Y os pongo un último ejemplo de un dato que tenía por aquí, fijaros, porque se ha privatizado la educación, ¿no? Otro de los componentes. Y claro, ¿cuál es el resultado? Ahora se me ha perdido aquí la chuleta, lo voy a decir de memoria. El resultado es que, por ejemplo, en nuestro país habíamos llegado a un momento en que uno de cada 2 jóvenes acababa estudios universitarios. Gracias al Plan de Bolonia, a la privatización, esto se ha revertido, porque ya los trabajadores no pueden acceder a la universidad. Pero ¿cuál es a nivel global, para que veamos el mundo? Mirad, en 1990, cuando empezó esta broma, Estados Unidos generaba cada año 224.000 ingenieros, licenciaba cada año. En ese mismo momento, los países que más ingenieros licenciaban eran Estados Unidos, Japón, Rusia, Alemania y Corea del Sur. China producía 70.000 en 1990. China ha mantenido un sistema público con parches privados, pero básicamente un sistema público orientado y estimulado. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el país que produce más ingenieros al año? Hoy, China, 452.000. De producir apenas un 20% de lo que producían Estados Unidos, ahora producen el doble de ingenieros a día de hoy, cada año. Pero lo más curioso es que seguimos en la lista y el segundo país es Rusia, 448, el tercero la India, 295, y es el cuarto Estados Unidos, 268.
poquito más que lo que producían hace 30 años. Su consigna es: ¿para qué van a estudiar los jóvenes? Por mi bien. Y el quinto, además, es Irán. De los 5 primeros, 4 son países en vías de desarrollo. Y solo uno, Estados Unidos. Ya Alemania y Francia, ni te cuento, ya han saltado de la lista gracias al brillante Plan Bolonia, que lo que ha conseguido es que, desde luego, ha evitado un mayo del 68 otra vez. Claro, no hay estudiantes y ha convencido a los jóvenes que era mejor no estudiar. Y ha parado. Pero claro, vivimos en un mundo global. Y en ese mundo global, el que pierde el conocimiento, el que pierde los servicios públicos, la sanidad, la educación, se cae de la bicicleta. Y en este camino nos han querido colocar, además pensando repetidamente que estos servicios son un gasto, cuando en realidad son una inversión. Tener más ingenieros es una inversión para un país, no es un gasto. Pero voy más allá. Tener más abuelos, más pensionistas que cuidan a los nietos, que transmiten memoria histórica, que educan, no es un gasto, es una inversión, es un lujo total. Yo he estado trabajando, me ha tocado trabajar en países de África con una esperanza de vida que no llega a los 50 años. ¿Son más productivos? No. No tienen memoria histórica, no tienen transmisión de conocimiento. Los abuelos, aunque no trabajen, transmiten, forman parte de la sociedad, hasta muy, muy al final de sus días. Una sociedad que maltrata a sus mayores, que prescinde, que los mata antes de tiempo, es una sociedad que no que se enriquece, eso lo piensa Christine Lagarde, es una sociedad que se empobrece, que pierde recursos que ha costado mucho generar. Y cuando llegan momentos de tensión, en la sanidad, con la COVID, nos damos cuenta que disponer de más médicos, de la experiencia, de los servicios, era algo muy importante. Pero no solo ahí, es que también en el sector industrial, en el sector del conocimiento y en el ámbito de las familias. Hoy, gracias a los abuelos, las mujeres pueden ser más emancipadas, porque hay una protección y una ayuda en la economía y en la vida doméstica. Pero para ellos esto es un gasto que hay que cerrar y que, como dice Christine Lagarde, que nos hemos de morir antes. Son 2 maneras de ver las cosas. Estamos ya en el terreno de las propuestas, vamos a afinar algunas de ellas, ¿no, Carmen? Las que plantea vuestra plataforma en el caso concreto de la ayuda a domicilio, si te parece. Bueno, yo quería matizar sobre qué derechos tienen los pensionistas, la gente mayor. Bueno, pues no hay que olvidarse de la Constitución. El artículo 41 de la Constitución dice que se tiene derecho a un régimen público de seguridad social que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. Pues esto se está incumpliendo. España tiene un problema muy grande de subfinanciación. Es el país que menos inversión hace en cuidados. Y, ojo, los cuidados es desde 0 años hasta nuestra muerte. Una sociedad tiene que mirar de forma global los cuidados. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque en España todavía se sigue pensando que cuando decimos familia decimos mujer. Y sobre la mujer sigue recayendo el peso de los cuidados. Y aquí hay que pensar, bueno, pues mira, hay personas que hicieron unos estudios muy reales, económicos, de cómo sería una sociedad que hiciese público, vamos, hacer una revolución de los cuidados, desde 0 hasta nuestra muerte, ¿no? Y pues junto con ellos nosotros también reivindicamos el 4º pilar del bienestar social. Son María Pazos, Vicen, Rosa María Martínez, y ellos calcularon que si se crearan unos servicios de ayuda a la familia, se crearían 700.000 puestos de trabajo a tiempo completo, con unas condiciones dignas, y se liberaría a más mujeres de esos cuidados. Entonces, se ha calculado que casi 2 millones de puestos de trabajo se cubrirían.
Esto se llama invertir en un buen sistema de cuidados, en un buen sistema de reparto de cuidados, de, bueno, pues que haya corresponsabilidad también de los hombres, ¿no? Porque, ¿qué se ha constatado? Pues que las autonomías hicieron caja con la dependencia. Voy a hablar de toda España, pero voy a hablar de Asturias. Y no lo digo yo, lo dice y lo asegura el director de Observatorio de la Dependencia, José Manuel Ramírez. Y dice que, por ejemplo, en Asturias no cumple los objetivos de la dependencia por ineficacia, por falta de compromiso de esta comunidad autonómica. El Gobierno y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el 2021 sumó 680 millones de euros hasta superar los 1.900 millones para recuperar aquel nivel acordado e incrementar el nivel mínimo, ¿no?, de lo que aporta el Estado, que en su día Rajoy suprimió, que es lo que nos pasa con la derecha, que nos suprime. El Gobierno también aportó en el 2022 otros 582 millones de euros, hasta superar los 2.500 millones. Y lo ha repetido este año con otros 654 millones más, hasta superar 3.200 millones. En total, en este año de un Gobierno que no es el bipartidismo, se ha acumulado 3.644 millones de euros para las autonomías y lo que se suponía que se había que recuperar el 90% de aquellos recortes miserables del Gobierno de Rajoy. ¿Qué pasó con esos millones? Pues que se lo dieron a las empresas privadas, que subvencionan a las empresas privadas. Azbase, Eulen, una y otra vez. A la gente mayor no llegó y a las trabajadoras, por supuesto, menos. Por supuesto que menos. Entonces, nosotras proponemos que todas nos unamos y no solamente luchemos por lo que ya tenemos, entre comillas, que es la sanidad, la educación, las pensiones, sino que luchemos por el cuarto pilar del estado de bienestar, donde sabemos, por esos cálculos que son reales, de Vicent Navarro, de María Pazos y de todas estas mujeres economistas e investigadoras, que se podría tener una sociedad mucho más, con más trabajo y con una garantía de bienestar a todos los niveles. Y las mujeres pues también se liberarían un poco de esa carga. Porque nosotras, las mujeres, enfermamos 3 veces más que el hombre de muchas enfermedades derivadas de la ansiedad, de la depresión, por todo esto. Por lo tanto, eso es lo que proponemos. Unámonos, luchemos por los servicios que ya tenemos, pero por aquellos que nos pueden facilitar la infancia, la madurez y la tercera edad. Gracias, Carmen. Tino, antes de abundar en algunos elementos de propuesta de la intersindical, lo que decía Ramón sobre la sociología en nuestro país, ¿no? Mucha gente mayor y muy pocos guajes. Suatea ha evaluado y ha hecho algunos informes públicos sobre que esa disminución de guajas y guajes hace que las empresas concertadas de educación sean menos necesarias. Pero no hay manera de que eso disminuya, o el aporte del Estado. ¿Cómo está esa campaña? Pues está mal. El día que podamos decir que hay algo que va bien, podremos empezar a celebrar. Y quizás estos actos dejen de ser tan reivindicativos, o por lo menos para poder decir problema, 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 y podamos celebrar algo. Pues la verdad es que está mal, pero están mal muchas cosas, ¿no? Ahora comentamos de lo de hacia dónde se va el dinero. Hay de las cosas que se han dicho hasta ahora, yo creo que hay algunas cuestiones que
que tienen concreciones prácticas, ¿no? O sea, cuando decimos, es que el negocio va hacia bolsillos privados, es que tiene una concreción práctica. O sea, yo no sé si recordamos o ya se nos escapó que en un momento en el que empieza la pandemia y nos encierran en casa, hubo 2 personas en Madrid que dijeron, este es el momento para hacernos, para forrarnos. Y cuando se estaba necesitando mascarillas, no se sabe muy bien cómo fue. Efectivamente, parece ser que encontraron mascarillas, aunque defectuosas, luego lo supimos también, ¿vale? Pero hicieron el negocio del siglo, porque además tenían los contactos que tenían que tener para que las mascarillas se las compraran a ellos, ¿vale? Y había nombres. Y eso no es una actitud individual, eso intentan generar lo que llaman la ventana de oportunidad. Dicen, tú lo que tienes que ser es emprendedor y estar un poco al loro, porque siempre habrá algún momento en el que puedas hacer algo. Y el hacer algo significa que una parte del dinero público ya se justificará, ¿vale? Pero una parte del dinero va a servir para que venga a mis bolsillos y luego yo ya me dedicaré a hacer de mi capa un sayo. Ese hecho, que me parece que es un poco significativo, no simbólico, de cómo, no sé cómo denominarlo, el mal, el mal tiene nombre y tiene apellidos y no se corta ni siquiera en momentos en los que la sociedad está metida en una crisis sanitaria de incertidumbre mundial. Ya podía caer el cielo sobre nuestras cabezas, que siempre va a aparecer gente que diga, este es el momento de hacer negocio. Por venir a algo más cerca, esta semana pasada, el presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción pedía dinero, claro, pero el dinero no se lo pide a la banca para pagar luego los intereses, como hacemos la mayoría de la ciudadanía. Pide dinero al gobierno asturiano, es decir, pide dinero público. Y además, uno no sabe cuánto hay de maldad o de ignorancia, ¿no? O sea, el rollo es, tiene que haber obra, porque yo me dedico a hacer obra. Había primero un lío en sanidad con una pandemia, ya pasó, por lo tanto no tiene que haber tanto gasto. Y dicen que hay pocos guajes, que está bajando la demografía, incluso daba la cifra, decía, eliminar un 5% de todos esos presupuestos no debe de ser tan complicado. O sea, él, para sus negocios, ya había encontrado cuál era la vía. Y eso, que no deja de ser una desfachatez, porque yo creo que lo que indica es una ignorancia tremenda. O sea, el problema no está en que haya una demografía mayor o menor. El problema es si la base demográfica, es decir, nuestros menores, se merecen una atención correcta o no. Y cuando uno habla con los centros, cuando uno habla con las compañeras, con los compañeros que llevan toda la dinámica que hay en un centro, incluido un elemento fundamental, como puede ser el departamento de orientación, que es donde se concretan todas las necesidades que tiene el alumnado, y el alumnado que tiene necesidades especiales, ve que las necesidades superan con mucho a los recursos que la administración concede. Y, sin embargo, hay quienes ya han decidido que, como hay pocos guajes, podemos recortarlo, no pasará nada, son pequeños, no se van a enterar de que no van a tener atenciones. Los padres igual sí, pero bueno, ya les diremos que estamos haciendo grandes autovías y grandes construcciones para que queden tranquilos. No sé, a mí me parece que esto, que es esa mentalidad que tiene un sector de la población, que son los emprendedores, que llaman, bueno, esos emprendedores tienen una capacidad para influir en medios, para generar estados de opinión, que hace, bueno, o que se nos olvide, o que digamos, bueno, pues mira, o sea, tenemos una especie de fatalismo, ¿no? Y yo creo que hablamos de propuestas, pues hablemos de propuestas, que yo creo que hay que dejarse ya de tonterías. O sea, la única propuesta que hay es o nos organizamos y nos defendemos o nos arrasan. Ya está. Me parece que era Margarita Yurcenar a la que preguntaban hace poquito, que decía, hace poquito leí la entrevista que le hicieron en su día.
que decían, oiga, ¿y usted qué cree que tiene que hacer la izquierda para sintonizar con la ciudadanía? Y decía, es muy sencillo, que recupere la lucha de clases. Y yo creo que se nos olvida que quienes estamos aquí, estamos porque nos sentimos marginados, porque nos sentimos despojados, porque nos sentimos fuera de lo que son los ámbitos de decisión que siempre redundan en beneficio de una minoría y que las grandes mayorías quedamos excluidas. Y ahí yo creo que en esa necesidad, y acabo, de recuperar luchas de clases, pues es que hay veces que tenemos amistades al lado que son muy peligrosas. Porque claro, tenemos un gobierno de izquierdas que como quiere ser un gobierno ecuánime y en fin, y no alterar mucho, y hay que mantener los equilibrios, y yo gobierno para todo el mundo. No, usted puede gobernar para todo el mundo, pero gobernar tiene que ser necesariamente que miles de millones o que cientos de millones de euros tengan que ir para allá. Joder, yo también quiero que gobierne para mí, porque a mí no me llega nada de todo eso que se va para allá, ¿no? Entonces, una de las responsabilidades que alguien tiene es garantizar que el dinero público se emplea correctamente. Y nosotros, desde Suatea, esta primavera, hicimos una pregunta. La pregunta era si ustedes han mirado o no la gestión de los centros, de los colegios concertados que hay en una determinada área, en concreto en la comarca de la Cuenca del Nalón. Planteábamos los datos, el dinero que costaba mantener los centros concertados en la Escuela del Nalón, el alumnado, el volumen de menores que van a esos centros concertados, y poníamos al lado todas las plazas disponibles en el sistema público. Y curiosamente encajaban. Es decir, si todo lo que estaba en el sector de la concertada iba hacia la pública, no iba a haber ningún colapso ni ningún problema, porque se puede absorber. Ahora, ¿eso qué significa? Que determinada cantidad de dinero no va a ir al sector privado. Bueno, pues como gobernamos para todos, esa denuncia o esa reflexión quedó en el aire muy escandalosa. ¡Ay, Suatea quiere cargarse en la escuela concertada! Bueno, nosotros no tenemos ningún problema con la enseñanza privada, con la privada. Tenemos un problema con la concertada, porque la concertada es la que vive de un dinero público que entendemos que debería de ir a una escuela pública donde puede estar todo el alumnado que quiera de la concertada. Y si alguien quiere ir a la privada, que vaya y que lo pague. Pero eso no parece que lo entiendan los de arriba. Y siempre es todo en aras del equilibrio, tenemos que ser moderados, tenemos que gobernar para todas, para todos. Bueno, pero al final siempre terminan imponiéndose estos intereses, estos emprendedores y los listos. Los listos, siempre. Algunos de los elementos de propuesta de la coordinadora asturiana y la coordinadora estatal. Quiero enlazar con Tino, porque es que el problema que él planteó del empresario que salió adelante haciendo esas propuestas, que bueno, mejor que para la sanidad y para la educación, que fuese para industrias, para industrias no, para obra civil, que es donde ellos se nutren, ¿no? El problema no es que un empresario, que es el jefe de los empresarios de aquí de Asturias, lo haya dicho, sino que el que estaba a su lado, que era el vicepresidente de nuestro gobierno, lo aceptara como bueno. Ese es el mayor problema. No que lo dijera el empresario, que, vamos, lo que nos pueda venir por ahí, pues lo tenemos claro, ¿no? El problema es que un vicepresidente del gobierno de Asturias, se supone que progresista, se supone que socialista, pues, pues lo había aceptado y lo daba por bueno. Para mí eso me pareció penoso.
Y luego, yo lo que quería, vamos a ver, yo recuerdo en los 70 y algo, ¿no? En aquellos años en los que teníamos aquellas ilusiones, aquella esperanza, estaba todo por hacer, teníamos caminos sin asfaltar, teníamos pueblos sin luz, teníamos... Y todo aquello, es que nadie nos regaló nada, lo tuvimos que luchar, lo tuvimos que... Yo recuerdo en mi instituto plantarme en medio de la calle con un grupo de padres para conseguir que nos hicieran el instituto primero y luego que nos ampliaran las aulas porque había tanto alumnado que no cabían todos. Todo eso lo fuimos luchando y conquistando. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Y es lo que a mí me preocupa, ¿qué es lo que nos pasa para ahora ver que todo eso se nos va yendo de las manos y no nos movemos? No luchamos como luchábamos antes. A mí eso sí que me preocupa. ¿Qué propuestas? Pues no lo sé. Mi propuesta es que volvamos otra vez a la calle, que volvamos a tomar la calle, que es lo único que, bueno, pues que sirve, que nos sirve, que por lo menos nos sirvió. No sé si servirá ahora, pero por lo menos nos sirvió. Y eso es un poco lo que me preocupa. Y me preocupa, hablando un poco de Asturias, me preocupa lo de, hoy para venir aquí estuve mirando el tema del informe AROPE, y es que la pobreza que tenemos, o sea, ha aumentado la pobreza en Asturias. Y eso es penosísimo, ¿no? Habiendo tanto dinero, porque es que empezamos a hablar de millones, o empiezan a hablar de millones, y dices tú, pero ¿cómo hay tanto dinero? Y resulta que cada vez hay más pobres, ¿no? Algo tenemos que hacer. Y a la clase trabajadora lo único que nos sirve es eso, organizarnos, ponernos de acuerdo. Cuando las mujeres de ayuda a domicilio salen a la calle, pues estar con ellas. Cuando las y los pensionistas estamos en la calle, estar con ellas. Cuando hoy las mujeres feministas se están concentrando frente a una situación que se está dando en un concejo de Asturias y en alguno más, que no quiero ni acordarme porque es el mío, pues entonces tenemos que unirnos y ponernos de acuerdo en luchar y en conseguir ponernos metas, en conseguir... Por lo menos, fijaros, es tan triste tener que decir esto, pero por lo menos que no sigamos perdiendo. Porque cuando hablamos de la privatización, lo que llaman externalización, estamos hablando de que tenemos, y luego a veces se vende de que tenemos en Asturias la sanidad mejor y que estamos mucho mejor que en otros lugares. Es que en Asturias tenemos... la lavandería de los hospitales, las cocinas de los hospitales, pruebas diagnósticas, las ambulancias. Si lo tenemos casi todo privatizado, ¿de qué estamos hablando? Entonces, todo eso requiere que tenemos que plantear más dinero, porque el empresario que coge la sanidad o los servicios sanitarios, el empresario que coge una residencia, el empresario que coge un servicio de ayuda a domicilio, no lo coge por favorecer esos servicios, lo coge porque va a tener una ganancia. Esa ganancia va en detrimento de los servicios. Y eso es lo que tenemos que ponernos de acuerdo en luchar por ello. Muy bien, pues lo que dice Tere, un saludo internauta a las mujeres que están movilizándose ahí en la Plaza del Parchís, Decisión, defensa de los derechos y de la igualdad. Ramón, antes de pasar la palabra al resto de la sala, un minuto, porque antes se nos pasó para la situación francesa, esa movilización importante. Bueno, la situación francesa es el final de un proceso. Hay que entender que nos han metido en una trampa que ha sido preparada por los medios de comunicación cuidadosamente para intentar convencernos de que con esa privatización la sociedad iba a ganar. Lo han hecho en las pensiones. Yo ahora hace pocos días estaba con sindicalistas daneses y me decían, ¿no? Hace 30 años nos convencieron que nuestro sistema de pensiones iba a ir de coña si lo dividíamos en 3 patas. Una pensión básica para todo el mundo y de paso
resolvíamos el tema de la brecha de género, una segunda parte que la empresa, si podía, pagaba como una pensión privada, pero claro, lo que no decían es que solo los trabajadores públicos y de grandes empresas iban a tener este segundo nivel. Y un tercer nivel que era de pensión privada pura y dura que uno se hace en el banco. Al principio la pensión básica era muy alta, hace 30 años. La gente picó y a la gente la convencieron de que en esos fondos, en fin, si la bolsa sube el 30% cada año, vais a tener una vejez, los daneses, en Málaga. Día de hoy, 30 años después, el 40% de los pensionistas daneses están por debajo del límite de pobreza. Los engañaron. También se dejaron engañar, cuidado, con falsas ambiciones. Nuestros estudiantes, por ir a otra cosa, no, hombre, ¿para qué vais a estudiar? Si no, esto no sirve de nada. Mientras que nuestros bisabuelos pelearon por tener derecho a la educación, a poder estudiar, a tener una biblioteca, nuestros jóvenes se han dedicado a ver la telebasura, a pasarse el día con los videojuegos y tal, y eso de estudiar es un rollo. Ellos mismos han pedido no acceder a conocer, una parte importante de ellos, pero ahora se encuentran con el reverso. Se encuentran sin una situación de futuro, convertidos en mercancía prescindible. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en Francia? Que la juventud se ha dado cuenta de esta trampa y ahora empiezan a pelear por su propio futuro, porque no tienen futuro si no lo pelean. Y se dan cuenta de una cosa muy curiosa, porque el movimiento pensionista en España es anterior al movimiento pensionista en Francia. No hemos conseguido la solidaridad verbal y la complicidad cultural, hay que decirlo. Los jóvenes en general se han negado a ponerse contra los pensionistas como pretendía Rajoy, pero no los hemos movilizado. Pero en Francia se han dado cuenta que alargar la edad de jubilación es empeorar el mercado laboral. Vaya, es evidente, de primero, ¿eh? Es decir, claro, si la gente trabaja más tiempo hay menos puestos de trabajo. Y los jóvenes se han levantado. Y en Francia, en las movilizaciones, hay más gente joven que gente mayor peleando por las pensiones, cosa que para nosotros de COESPE nos sorprende y nos encanta. Bueno, estamos contando el tiempo que falta para que esto se dé en este país. Pero se va a dar, porque no hay escapatoria, porque esas trampas, ese engaño, al final, en fin, como decimos en Cataluña, se le ve agua al llautó, o sea, se le ve la colita al diablo, ¿eh? ¿Cuándo? Cuando la gente empieza a encontrar en sus propias carnes, en sus condiciones de vida, en su situación, esos jóvenes que no los van a mantener eternamente sus padres. Van a tener que un día salir a pelear ellos solitos y se van a encontrar con el mundo que está construyendo el neoliberalismo. Y desde ese punto de vista, Francia nos marca el camino para precisamente plantear el problema como problema del conjunto de la sociedad y que concierne sobre todo a los jóvenes, a los que les queda más tiempo de vida de aguantar este sistema. A nosotros nos quedan unos cuantos telediarios, pero que a estos les queda toda la vida por delante, sin futuro, sin que se puedan emancipar, sin tener un trabajo digno. Pues, en fin, que espabilen, ¿eh? Y hay que hacer ese esfuerzo cultural por dirigirse, por explicarles, por empoderarles. Y hay otro elemento que también, aunque sea un poco aparte, que yo también quiero insistir. Dentro de ese discurso neoliberal de privatizaciones, que lo público no sirve, porque lo público, fíjate, los funcionarios que no trabajan, ese discurso ha llegado muy... Hay que acompañar la defensa de lo público con la exigencia de democratización. Es decir, de participación de los trabajadores y de los usuarios. Por cierto, algo que habíamos conseguido en este país. Habíamos tenido una ley de universidad que consagraba la democracia dentro de la universidad, la participación de los estudiantes, que, por cierto, la ley les permitía mucho más de lo que llegaron a utilizar. Decidieron que en casa se estaba mejor. Y claro, ahora lo que tenemos es la vuelta de los consejos sociales y de las empresas colocando rectores y manipulando el presupuesto de las universidades a donde a ellos les interesa. Nos encontramos en Cataluña que la democracia que había llegado a los centros educativos donde los padres y estudiantes, pero sobre todo los padres, tenían una gran participación, se sustituye por la figura del director de centro que se convierte en un comisario político que puede despedir, sancionar, meterse con los padres cuando se ponen más exigentes, expulsar. Los servicios públicos tienen que ser democráticos y participados por la gente porque son nuestros.
Los hospitales son nuestros y son de los médicos y de los sanitarios que trabajan en ese centro. Y, por tanto, hay que acompañar a la exigencia de público, a la exigencia de democratización, porque eso lo ha pagado la gente. No son de las químico-farmacéuticas, no son de las empresas privadas. Y vemos repetidamente cómo hospitales, desde el Piramidón en Madrid, el Hospital Clínico en Barcelona, se acaban colocando al servicio de las empresas. ¿Quién ha decidido esto? Si son hospitales pagados por la gente, ¿quién les da poder a las empresas, a los laboratorios, de entrar ahí hasta el último rincón de la casa y decidir planes sanitarios, de investigación, de contratación? No. Hay que acompañar la exigencia de lo público con la exigencia de radical democratización, porque esos servicios tienen que estar al servicio de la gente. Y la gente, los que son usuarios, son los que más conocen la situación. Y, por tanto, también lo saben muy bien. Veamos qué ha ocurrido en las residencias. Cerrarlo a las familias, que no supieran lo que estaba pasando, lo que estaban cocinando esas empresas con dinero público mientras mataban a la gente y le negaban el acceso a los servicios sanitarios, pero lo peor, porque cuanto más vamos investigando, más sabemos que la mayor parte de gente no murió de COVID. Murió deshidratada, murió mal alimentada, murió de enfermedad común, de infecciones, porque no había personal suficiente para atender ni nadie para vigilar. Y eso lo hemos permitido, Y también, cuidado, el neoliberalismo es malvado, juega con lo peor de todos nosotros, y se dirige a las familias, en fin, ya tenía una edad, ¿no? Esto... Fíjese la molestia que suponía el viejo, ya le tocaba, no rasque mucho, y hay familias que compran ese producto. Pero cuidado, quien compra ese producto mañana será la víctima. Mañana puede ser él, ella, la víctima de esa máquina infernal. Y, por tanto, desde los movimientos sociales, lo que hemos de hacer es agitar a la gente, aparte de estar en plazas que estamos, de ponernos en huelga de hambre, de concentrarnos, sobre todo agitar, explicar, apelar a que la gente no os van a regalar nada por lo que no peleéis. Todo lo que deleguéis os será robado y todo lo que defendáis lo vais a mantener para el futuro de vosotros y vuestros hijos. Tino quería comentar algo. Sí, lo que pasa es que cuando lo dije todavía no había empezado Ramón a hablar de ello, pero nada, muy breve. Yo lo que iba a decir es que el deterioro de los servicios públicos va inevitablemente unido al ascenso del neoliberalismo autoritario. Y yo creo que debemos de ser conscientes de que todo esto de la democracia, el liberalismo y todas estas cosas tiene un tope. Y que si en un momento determinado, desde sectores populares, trabajadoras, trabajadores, nos ponemos en movimiento, automáticamente lo que cae sobre quienes se mueven para defender estas cosas es la represión. Y no estamos hablando de la represión de una movilización, una manifestación o cosas así, que yo creo que ya, en fin, es un tema para tomarlo con precaución. Estamos hablando de que cuando hay grandes movimientos, grandes movilizaciones, y me vino a la cabeza por el tema de Francia, que la respuesta del gobierno, ¿cuál ha sido? La represión. Yo recuerdo estar en una reunión donde compañeras y compañeros franceses de Solidaires nos comentaban las decenas de personas heridas. Me parece recordar que era en aquel momento 4 personas en estado crítico en los hospitales, no sé cuántos que habían perdido ojos ya y órganos, mutilaciones varias, y de eso nunca se habla. Me vino a la cabeza cuando en Bolivia intentaron privatizar el agua y la movilización fue una movilización que se llevó por delante al gobierno, pero es verdad que también tuvieron que pelearlo y tuvieron que dar su cuota, ¿vale? Y entonces, movernos, sí, organizarnos, sí, conscientes de que lo que estamos defendiendo es muy goloso y que, por lo tanto, los sectores poderosos, que muchas veces no tienen nombre porque son grandes corporaciones multinacionales, decía antes Ramón, ¿no? No, es difícil concretar y decir esta persona, nombre y apellido. No, muchas veces quedan enmascarados fondos buitres, corporaciones multinacionales y este tipo de cosas. Son muy poderosas y tienen capacidad para influir y, por lo tanto,
para poder dar una respuesta a nuestra movilización que, si alcanza determinados niveles, va a ser una respuesta autoritaria. Y creo que cada vez que hablemos de neoliberalismo tenemos que ir incorporando el concepto de neoliberalismo autoritario, porque lo vimos en Francia. Cuando no pudieron parar la movilización, no sirvió de nada las movilizaciones porque se aplicó un mecanismo excepcional para aprobarla sin tener que acudir al Parlamento. Entonces, bueno, que lo de la democracia está muy bien y yo, por supuesto, la quiero, la defiendo y peleé siempre por ella, pero muchas veces, al final, se convierte en un instrumento que utilizan para machacarnos. Y la última, convendría trasladar a todo nuestro entorno que cada vez que toque votar, y va a haber que votar dentro de poco, si van a ejercer ese derecho, que miren a quién votan, porque muchas veces nos quedamos con las tonterías que dicen en el Parlamento, que son las que salen, pero no nos enteramos de ¿usted cómo se posicionó cuando había que defender esto de la sanidad? ¿Usted cómo se posicionó y qué votó cuando había que defender esto de la educación? Y es muy curioso porque buena parte de esta gente que hace ruido se dedica sistemáticamente a conspirar contra nuestros derechos, porque por detrás de todas las cortinas de humo que generan las polémicas muchas veces artificiales, lo que hay por debajo es un posicionamiento sistemático de carácter neoliberal en contra de cualquier propuesta, de cualquier proyecto que defienda el sector público. Y cuando se habla de fascismos y de cosas de estas, tenemos que ser conscientes de que esto cambió mucho, el cuento ya cambió. En la época de los fascismos, hace 100 años, se generaban empresas y el Estado era intervencionista y participaba de proyectos. No, hoy el fascismo de nuevo cuño que tenemos, lo que hace es abrir el camino a toda la estrategia neoliberal de privatización y de desmantelamiento de lo que son conquistas públicas. Y yo creo que eso hay que decírselo a la gente. Y a la gente hay que decirle, y busca a ver a estos que dices que puedes votar, mira a ver qué votaban cada vez que estaban conspirando contra tus intereses. Porque hay veces que también la gente parece como que no se entera. Y entonces, bueno, yo como soy pedagogo, pues me toca decir, hay que darles alguna guía para que vayan situándose. Vamos a pasar, si hay algunas palabras de la sala para las 4 personas que hay aquí, pero hablando de votos que dice Tino y de derechos de posibles votos, elementales, yo no digo nada. Tino ha sido recientemente cabeza de turco, porque se fue de observador a las elecciones de Turquía, defender los derechos a la democracia allá y el derecho a observar cómo se vota y el derecho a la autodeterminación del pueblo del Kurdistán. Y en territorio del Kurdistán fue detenido y deportado a este país nuestro. No le dejaron hacer todo el recorrido que tendría que haber hecho para observar esas elecciones, ¿no? Hay un micro por ahí, el tocayo Orozco. Bueno, muy interesante la charla que han compartido. Evidentemente, el poder es diferente del gobierno y evidentemente el poder, que tiene vocación de permanencia y de negocio, se impone sobre el gobierno o los gobiernos que tienen vocación de cambio y que debieran tener vocación de servicio. Esta dicotomía no es cualquiera porque cuando Tino y alguna otra persona hablaban de la urgencia de retomar la lucha de clases, el punto de partida, desde mi punto de vista, está en reconocer que hemos sufrido una derrota ideológica y que esa derrota ideológica tiene 3 elementos. El primero es que la gente confunde poder y gobierno. El segundo es que nos avergonzamos y no decimos somos comunistas o somos no sé qué. Se habla de gobierno progresista porque decir otra cosa es castrochavismo, que nadie sabe exactamente qué es, pero debe ser muy malo. Es el sinónimo de empobrecimiento, es sinónimo de desempleo y nos han derrotado ideológicamente. Y en el terreno de la lucha de clases, la peor derrota que uno puede llevarse es la de abandonarla porque hay una idea que se impone sin haber sido discutida. Es decir, no ha habido evidentemente en el terreno de lo público debates frente a esto. Estas elecciones que está viviendo España ahora
están centradas increíblemente en el tema de si se negoció o no con ETA, de si la gente que resultó legalizada después de ese proceso de desmovilización es legal o no que esté en las instituciones, y le están robando a la ciudadanía el debate sobre lo público. El problema es que casi todos los partidos y formaciones políticas a las que he visto han entrado en ese juego. Con muy pocas excepciones, no se está dando el debate justamente en el periodo preelectoral sobre este tema ideológico de altísimo alcance. La derrota en la cabeza corresponde en algunas regiones del mundo a una derrota militar de la izquierda. En este momento, por ejemplo, en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, acabo de recibir mensajes de allá, tiene entre 7 y 10 muertos en un combate con las tropas del ejército en la zona petrolera, la frontera con Arauca. Ahí hay una izquierda que utiliza varios métodos de lucha. Pero hablar de eso es sinónimo de terrorismo y es ponerse en un brete y es exponerse a seguimientos aquí o encarcelamientos por nombrar cosas innombrables. Pero como la realidad está ahí, lo cierto es que el Ejército de Liberación está en un combate con el ejército colombiano en medio de un gobierno progresista que acaba de firmar un cese al fuego. ¿Cómo lee nuestra población eso? ¿Cómo explicarlo aquí? Aquí no es tan fácil el tema, porque tenemos en la cabeza ya metidos dos asuntos, que la lucha de clases es un tema del pasado, es ahí donde está la galleta, y lo otro que tenemos metido es que la población tiene que luchar por vías democráticas y con las reglas del enemigo. Siempre debe ser así. Y yo creo que a eso se refería Tino cuando dice la democracia a veces se convierte en un enredo. Pues ahí les dejo para que comenten, por favor, entonces cómo se resuelve eso, si no estamos dispuestos a abordar la lucha ideológica nombrando lo innombrable. Ahora, no estoy diciendo que la gente se alce en armas, porque evidentemente la guerra asimétrica de los pueblos frente a los imperios con bombas atómicas, pues no va a ningún lado. Pero la gente tiene formas muy distintas de resistir. Por último, por ejemplo, en Jujuy, en Argentina, en estos últimos días hay una enorme movilización de los pueblos originarios y de los mineros defendiendo el territorio, que las multinacionales quieren llevarse a sangre y fuego porque ahí hay litio y otra cantidad de tierras raras. Hizo una reforma express de la Constitución. He seguido con detalle en estos días eso y conmueve ver a la población más marginada de esa zona entre Bolivia, Chile y Argentina, gritándole al mundo, salgan a defender esto. Si eso no es lucha de clases, aunque no se nombre a Marx y a Engels, ¿qué es? Se está defendiendo territorio, soberanías y muchas cosas. Quería decir por último, los pueblos indígenas están dando un ejemplo de lucha de clases defendiendo los territorios de la voracidad de las multinacionales, aunque no hayan leído a Marx. Están dando una lucha que en lo concreto es lucha de clases. Están defendiendo el territorio, es decir, lo colectivo, de la voracidad de las empresas. Y este elemento central de la lucha de clases, cuando se aborda desde la óptica de los trabajadores, pues ahí ha habido un retroceso muy grande. Porque los sindicatos, pero no solamente aquí, sino en casi todo el mundo, también han sido derrotados ideológicamente. Y se ha llegado a aceptar la palabra empleador a cambio de la palabra patrono. Y se ha llegado a aceptar una cantidad de cosas que, bueno, al final, una cosa que nos inquieta muchísimo a los suramericanos. Aquí están aceptando la guerra imperialista, porque no tiene otro nombre, de la OTAN en Ucrania, como parte de la fórmula democrática. Y se meten ingentes recursos a eso. Y se escaquea ese debate también en las elecciones. Y se evita porque habría que hablar de que el gobierno que hay en Ucrania es fascista. Y Rusia tiene todo el derecho de atacar a los fascistas. El derecho histórico porque los derrotó en la Segunda Guerra Mundial y el peligro que representa esa gente en su vecindario. Pero seguro que eso que afirmo genera entre nosotros divisiones. Sin embargo, entonces partamos del no a la guerra, de defender lo público. Y defender lo público pasa por fortalecer el Estado. No se puede defender lo público si no se fortalecen los Estados. ¿Alguna otra palabra? El servicio de ayuda a domicilio. Compañeras, bueno, de la mesa, ¿queréis ir respondiendo? Adelante, Ramón. No, vamos a ver, hay cosas muy interesantes en lo que ha planteado y que nos darían espacio a un debate muy amplio y muy profundo. Yo acabo con la última. Hay que dar más Estado, pero hay que dar más participación, porque la estatalización sin participación también es un riesgo. Nosotros aquí teníamos un Estado muy centralista, teníamos un sector empresarial público importante, el INI, pero como estaba en manos de 4 oligarcas, cuando llegó la democracia lo dinamitaron y lo repartieron. Y nos quedamos sin ese sector, sin banca pública, sin nada. Es decir, no basta que sea el Estado, es que el Estado tiene que estar controlado por la gente. De hecho, en realidad lo que nos encontramos es que mientras el Estado estuvo en manos de los oligarcas de este país,
había política económica estatal. Cuando llegó la transición, entonces hubo que dinamitar, no sea que otros utilizaran todos esos instrumentos, la banca pública, el sector industrial público, para hacer una política en favor de las mayorías y de las minorías. Entonces, pero bueno, yo entiendo lo que usted plantea salvando este matiz. Luego hay otra cuestión, que es jugar con la democracia, es jugar en terreno contrario. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Pero yo creo que deberíamos aprender del pasado. Los trabajadores, al menos la experiencia que tenemos los trabajadores aquí en Europa. Los trabajadores en Europa tuvimos una larguísima lucha por acceder al derecho a voto. Larguísima. Cosa que se olvida. Y donde mayor fue y más importante la batalla fue en Inglaterra, en el movimiento cartista que exigía el derecho de voto para los trabajadores. Pues a los ingleses les gusta mucho explicar que son la democracia más antigua. Lo que no explican es que era una democracia censitaria, por cierto, como la que tuvimos en España hasta los años 20 del siglo XX. Es decir, si tú tenías que tener propiedades, tenías que pagar impuestos para tener... Los trabajadores no. Y a los cartistas se les ejecutaba en la democrática Inglaterra de la reina Victoria. ¿Por qué luchaban por el derecho a voto ese movimiento, que luego se convirtió en el Partido Laborista? Porque ellos veían una estrategia instrumental de poder hacer oír sus reivindicaciones, entre otras la jornada de 8 horas, acabar con el trabajo infantil, a través de poder estar en el Parlamento. Lo cual era jugar en terreno contrario, como lo es hoy. La clase trabajadora decidió en el siglo XIX jugar ese espacio democrático. Ahora bien, hay una diferencia importante. En el siglo XIX se tenía la clara conciencia de que se jugaba en terreno adverso y de que había que mantener la propia organización estructurada, organizada, autónoma, por ejemplo, financieramente, política y sindical. A los trabajadores del siglo XIX no se les hubiera pasado por la cabeza tener un sindicato dependiente de la administración, porque eso acaba en lo que acaba, evidentemente. Y en esa doble faceta se consiguieron importantes avances. A los trabajadores alemanes del Partido Socialdemócrata Alemán en los años 80, 90, nadie les tenía que explicar quién tenía el poder en Alemania. Lo sabían de sobra, los grandes terratenientes y los grandes industriales, pero ellos jugaban y peleaban por estar en el Parlamento. En situaciones, por cierto, muy curiosas. Se podían presentar, pero el partido era ilegal. Y tenían que mantener las asociaciones pues, detrás del sindicato, que sí era legal, en fin. En esa tensión consiguieron victorias importantísimas. Por ejemplo, le arrancaron a Bismarck el primer sistema público de pensiones, que era como arrancarle una muela, pero es que lo otro, lo que no se cuenta es que el Partido Socialdemócrata Alemán cada día sacaba 300 periódicos a la calle, cada día. Y no porque fueran millonarios, sino porque sabían lo que era militancia, responsabilidad, solidaridad, compromiso. Y hoy el neoliberalismo nos ha convencido que podemos hacer política votando una vez cada 4 años o incluso por Internet. ¿Qué te gusta más, el que tiene el pelo rubio o el que tiene el pelo moreno? Vota tal, uy, sí, hacemos primarias. ¿Y dónde se discuten las cuestiones que planteaba usted? De la guerra, de la deuda pública. Yo quiero señalar otro de los debates. Usted lo ha planteado muy bien. Hay otro que nadie habla. España debe el 130% de su PIB a los bancos privados. Por cierto, empezando por los bancos españoles. Y se va a exigir devolver ese dinero. ¿De dónde va a salir? ¿Qué candidato está hablando de esto? No, preferimos hablar de cremalleras, de quién va delante, quién va detrás, de si me ha insultado en el Parlamento. Pero el tema político de fondo, lo que vamos a pagar en medicamentos, en años de jubilación o en salarios, de eso vamos a ver si pasamos de puntitas y llegamos a las elecciones sin que nadie haya abierto el melón. ¿Quién puede abrirlo? Los movimientos sociales.
y la creación de un tejido social que se imponga. ¿Es imposible? No. En este país hubo un 15M que empezó a sacar del Parlamento a la calle una serie de debates. Luego esto fue absorbido. Pero en el país de al lado los chalecos amarillos generaron otra dinámica y ocuparon las rotondas, por cierto, aprendiendo de Latinoamérica, porque aquí todos aprendemos de todos, y empoderaron y se organizaron en cada territorio, porque dentro de las empresas no te podías organizar porque te despiden. Por cierto, nada nuevo, porque si consultamos la historia del movimiento obrero, en mi Barcelona, la CNT se organizaba en uniones locales, por barrios, por lo mismo, porque había algunas grandes empresas, pero la mayor parte eran pequeños talleres, y ahí si te identificaban estabas crucificado. Pero si era el sindicato de tu barrio el que te defendía, ahí era otra cosa. Pues ahora los compañeros franceses lo redescubren y generan una situación que nos lleva a la movilización de los jóvenes, porque todo está enlazado. Pero claro, este proceso lo hemos de hacer. Hemos de levantar estos movimientos sociales que tienen mucho de futuro y utilizar el espacio electoral para que no nos roben la cartera. Lo que no puede ser, también lo mismo, es que aquí salga elegida gente que está proponiendo privatizar. Porque entonces nos van a decir que los españoles son todos de Vox. Mentira. Pero los medios nos lo dirán mañana, tarde y noche. Hay que intentar impedir esta situación. Si llega, la pelearemos, como hemos peleado todo. Pero lo que hay que explicar a la gente es que además de ir a votar, hay que crear tejido social. Cosa que es más molesta. Es más difícil cotizar a un ateneo, a una asociación de vecinos, hacer reuniones, que votar una vez cada 4 años y luego irte de vacaciones o al inserso. En fin, pero vamos a tener que decir a la gente que nos está escuchando, oiga, dedique un poco más de tiempo a la comunidad y a lo colectivo porque solo se va a ahogar. Solo es a donde nos quiere llevar el neoliberalismo, a matarnos en la soledad, a donde llevaron a los abuelitos que no se podían defender en las residencias. Pero mientras no estemos inutilizados, encerrados en una habitación, tenemos vida para pelear. Tenemos la libertad y la posibilidad de asociarnos, organizarnos y luchar. Y a ese dilema nos vamos a tener que enfrentar todos los ciudadanos de este país, los pensionistas y sobre todo los jóvenes. Bueno, como hemos llegado a la hora y media más o menos estimada de debate, vamos con las últimas aportaciones. Vamos recomendando para el Internet que se interesen, que lean, que vean por el Internet, que plantea la plataforma unitaria del servicio de ayuda a domicilio, que plantea la intersindical, que plantean las coordinadoras asturiana y estatal en defensa del sistema público de pensiones. Y después, Ramón, si te parece, ya que lo habías dicho, el mecanismo de solidaridad con las represaliados de los pactos de silencio del trabajo ese. Adelante, Carmen. Bueno, a mí me gustaría terminar con unas palabras, ya que hablamos de Francia, con Rachel Quequet, Francia insumisa. Y va dirigido a los políticos también aquí españoles. Ustedes políticos no entienden la vida dura de las personas. Ustedes no entienden que hay trabajos difíciles. Ustedes no entienden a las trabajadoras cuando nos quejamos de dolor de espalda y de brazos al despertarnos. Ustedes no saben lo que es mover 300 o 400 kilos a la hora en 4 movilizaciones por persona. Ustedes no les importa que las trabajadoras tengan que tomar medicamentos para ir a trabajar. A ustedes, políticos, no lo entienden porque no saben lo que es vivir así. Por eso, nosotras defendemos la jubilación a los 60 años, pensiones públicas y decentes para todas y todos, sanidad pública y universal para todas y todos, educación pública para todas y todos, porque los cuidados públicos y universales del cuarto pilar del bienestar social nos amparará a todas. Muchas gracias, Carmen.
Tenemos esa referencia al pacto La histórico. tengo en el móvil, os la paso y Lo la colgáis pasamos con... después para que haya Una cosina. algún elemento de solidaridad práctica en estos términos. Adelante, Tino. Una cosa muy breve. Yo creo que cuando digo hay que recuperar la tradición de lucha y de organización, porque claro, no va a haber lucha si no hay una organización, ¿no? que es de lo que estamos hablando. Hay que innovar. A mí me gustaría pensar que algunas cosas viejas que supusieron, como decía Churchill, sangre, sudor y lágrimas, bueno, pues esas experiencias en la medida de lo posible no tener que repetirlas, ¿vale? O sea, vimos cómo en América Latina miles de jóvenes se iban a la lucha armada y se iban a la montaña y tal, y no se consiguió cubrir con los grandes ideales, tampoco aquí, pero quiero pensar que tenemos capacidad y visión optimista, ¿no? Y entonces, del mismo modo que hemos descubierto esa especie de alianza intergeneracional que ha enriquecido la movilización en Francia, del mismo modo que estamos descubriendo con sorpresa en muchos casos las movilizaciones indígenas de las que comentábamos antes, hay veces que las cosas están inventadas. O sea, el problema es que se nos olvida cómo hacerlo o que nos cuesta poner a hacerlo. Cuando estaba Javier haciendo la intervención, hablando de la necesidad de innovar y de buscar fórmulas nuevas, lo primero que se me vino a la cabeza es si está todo descubierto. Y en Colombia, la estrategia del caracol. Me pareció una película maravillosa de cómo tejer alianzas en el entorno donde puedes encontrar a tus iguales, que era en el barrio. Y cómo la diversidad de repente aflora con todas tus vecinas y con todos tus vecinos y fueron capaces de plantar cara a quien estaba especulando con unos terrenos. Yo no sé si la conocéis o no la conocéis, pero me parece que es una historia que ofrece mucho estímulo para poder decir, ¿y por qué no vamos a poder hacer algo? Claro que lo podemos hacer. Y muchas veces nos perdemos con determinadas cuestiones y antes de empezar la charla yo estaba comentando con Carmen algo que ha dejado caer por ahí, que es, ¿tenemos o no tenemos derecho a vivir? ¿Y qué calidad de vida merecemos? Porque si tenemos que hablar, como hablábamos antes de empezar, de salud mental y precariedad, de salud mental y profesorado, que estamos haciendo en la Confederación nuestra, en el ámbito docente, o sea, ¿qué calidad de vida? ¿Para qué vivir? Y hace mucho tiempo que empezamos a decir que queríamos trabajar menos para trabajar todas y todos, y yo creo que ahora lo que nos toca decir es que queremos trabajar menos para poder vivir, porque lo que nos están ofertando no es una vida que merezca ser, que se pueda disfrutar. Porque la precariedad y todo lo que nos ofertan con esto no es algo de lo que podamos sentirnos orgullosos o orgullosas. Y a la gente igual hay que decirle eso. ¿Tú te mereces la calidad de vida que tienes? No, pues lucha para cambiarlo. Muchas gracias, Ramón, muchas gracias, Teresa, muchas gracias, Tino, muchas gracias, Carmen. Ahí tienen esas referencias a construir movilización. Ahí está esa referencia a la película, volver a verla, quien no la haya visto, de Sergio Cabrera, La estrategia del caracol, si hay orientaciones ahí para esa construcción comunitaria. Y muchas gracias a ustedes, asistentes, presentes y en línea, para esta defensa de lo común de lo público. Hasta la próxima entonces. Gracias en nombre de Sol de Paz Pachacuti.